¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Amén? Derretidos pero en victoria, amén, por el calor, digo. Personalmente me pega fuerte, ¿no? Y me imagino que a muchos también. Pero agradecido con el Señor por poder tener esta oportunidad de poder compartir la palabra, amén. Es un privilegio. Así que les quiero compartir una palabra que Dios me estuvo hablando, ¿sí? En 1 Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, ¿sí? 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 12 en adelante, ¿sí? hasta el 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Amén. Cuando lo tengan, digan amén y lo leemos todos juntos. Gloria a Dios. Bien, vamos a hacer una pequeña oración primero. Aquí donde están tus ojos, vamos a estar orando. ¿Se escucha bien allá atrás? ¿Sí? Perfecto, gloria a Dios. Bien, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, Padre, por esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Sabemos que no es en vano que hayamos venido, sino que tú nos trajiste, Señor, con un propósito. Ahora, Señor, te pedimos que tú, Dios mío, estés bendiciendo nuestra vida, Dios mío, y que esta palabra, Señor, se haga realidad en nuestra vida, Dios mío, que no quede solamente en oír, sino en hacer. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te rogamos, Dios mío, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y honor, Señor, por siempre y para siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Lo tiene 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Amén. Dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os certifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Hasta ahí. Bien, la palabra de Dios sí nos da un listado de exhortaciones. Acá el título de mi Biblia dice: Pablo exhorta a los hermanos. Tal vez su Biblia, tal vez sea otra versión y tenga otro título, pero esta es la palabra que se repite mayormente: exhortación. Pablo exhorta a los hermanos, o exhortaciones de Pablo. Ahora bien, ¿qué es una exhortación? Una exhortación es una especie de advertencia, ¿sí?, o aviso
de que si continúas haciendo algo va a pasar algo también. Entonces, una exhortación es cuando alguien nos dice, estás haciendo esto y esto, y si lo seguís haciendo va a pasar esto y esto. Y eso sería una exhortación. También está la exhortación en forma de indicación. Esto por lo general lo hacen los padres, ¿sí? Nuestros padres, cuando teníamos que salir a algún lado, nos decían, bueno, fíjate porque hace mucho calor, anda por la sombra, o no cruces por aquella calle que es peligroso porque hay personas que roban. Entonces, eso también eran indicaciones, ¿sí? Era la exhortación de los padres antes de salir. Abrígate bien, ¿sí? Todas esas indicaciones que nos dan los padres para cuando vamos a salir a algún lado. Eso es lo que está haciendo Pablo acá con los tesalonicenses. Le está dando una lista de indicaciones, ¿sí? Una lista de deberes que un cristiano debe tener. Amén. Pablo los exhorta como un padre a sus hijos, ¿sí? Pablo tenía una paternidad especial sobre la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Y él tenía esta autoridad para decirles, hermanos, ustedes deben comportarse así, 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 porque este es el caminar de un cristiano. Esto está mayormente dirigido a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, gloria a Dios. Estamos aquí para adorarle, para escuchar su palabra y también poner por obra su palabra. Amén. Miren cómo empiezan las exhortaciones de Pablo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, ¿sí? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bien, acá primeramente está diciendo que valoremos a los que tenemos sobre nosotros como líderes, ¿sí? La iglesia como un cuerpo, como una organización, ¿sí? Tiene líderes puestos por el Señor para dirigir, ¿sí? Un pastor o un apóstol, ¿sí? Son los que dirigen a las ovejas, ¿sí? Los que ponen el fundamento, ¿sí? De lo que es la doctrina de la iglesia, ¿sí? Local, siguiendo siempre el ejemplo del Nuevo Testamento, ¿sí? De Cristo y sus apóstoles. Amén. Entonces acá Pablo nos dice, el Señor, ¿sí? A través de Pablo nos dice que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y a los que nos presiden. Aquel que es líder, ¿sí? Debe ser honrado, ¿sí? Por aquellos hermanos, ¿sí? A los cuales él está dirigiendo. Amén. Nosotros debemos ser dadivosos, ¿sí? Con nuestros líderes, pero también prestar nuestra ayuda, ¿sí? Cuando nuestros líderes necesitan, ¿sí? Cuando necesitan ayuda en la obra, ahí estamos nosotros en primera fila. Amén. Ahí debemos estar nosotros para ofrecer nuestra ayuda, porque esa es una forma también de honrar, de reconocer, ¿sí? Su liderazgo. Amén. Y poder ponernos en manos del Señor para que Él haga, ¿sí? La obra a través de nosotros y podamos bendecir al que lidera, pero también dice a los hermanos, ¿sí? Vemos la segunda exhortación, dice, también os rogamos, hermanos, en el versículo 14, que amonestéis a los ociosos, ¿sí? O sea, a los que están sin hacer nada, y esos son los ociosos, serían los que vienen, se sientan y se van, o sea, no están involucrados en algún sector de la iglesia, ni en intercesión, ni en la oración, ni en la enseñanza de los jueves, ni en ninguna parte, ¿sí? Esos serían los ociosos. Entonces Pablo dice acá que amonestéis a los ociosos, o sea, que los pongan a hacer algo, ¿sí? Amén. Entonces esta es una indicación tanto para los hermanos como para los que lideran, para que nosotros como cuerpo podamos funcionar. Porque un cuerpo, dice la palabra, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, como un cuerpo tiene muchos miembros, asimismo la iglesia tiene muchos miembros, y cada miembro tiene una función.
Cuando un miembro falla, cuando un miembro está enfermo, o está quebrado o dolido, el cuerpo no funciona correctamente. Cuando nos duele una parte del cuerpo o nos falta una parte del cuerpo, no podemos hacer todo lo que nosotros pretendemos hacer, el bien que nosotros pretendemos hacer. Y eso pasa con la iglesia. Y cuando los miembros están rotos, ¿sí? El cuerpo, la iglesia, si no llega todavía al propósito o retrasa, mejor dicho, aquello que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia no está funcionando como cuerpo. Amén. Este no sería el caso. ¿Sí? En nuestra iglesia creemos que por misericordia de Dios, Él nos puso acá y que ahora estamos funcionando como cuerpo. Amén. Y si usted no está en ninguna área, usted involúquese y dígale al apóstol: apóstol, ¿qué quiere que haga? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué área puedo servir? Amén. Porque todo lo que hacemos para el Señor, por más mínimo que sea, es un servicio para el Señor. Incluso orando, ¿sí? Orando también, usted está ayudando a la iglesia y edificando también a los hermanos, porque está siendo de apoyo en oración para el ministerio o para algún hermano en específico. Ya sea limpiar, orar, ¿sí? Mandar mensajes a los hermanos. Hay un montón de pequeñas cosas que para el Señor son grandes. Amén. Y el Señor quiere que nos activemos, que podamos funcionar como un cuerpo, ¿sí? Para poder impactar de una manera potente al mundo, para poder impactar a aquellos que no tienen a Cristo. Amén. Dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos, dice, no, que seas paciente para con todos, dice, no para algunos nomás. Y eso es lo que a muchos nos cuesta a veces, ¿no? Ser pacientes para con los demás, ¿no? Y a veces pasa en la familia, que a veces nos saca de las casillas, como diríamos. Pero acá la palabra nos dice: sean pacientes para con todos, dice, no solo para con los hermanos, sino para con todas las personas. Amén. Y debemos alentar, dice, a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Nosotros debemos ser sostén para los débiles, ¿sí? No nosotros andar débiles. Nosotros debemos alentar a los que tienen poco ánimo, no andar nosotros con poco ánimo, ¿sí? Porque si no vamos a necesitar siempre de alguien más. Pero cuando tenemos comunión con el Señor y nos arrodillamos en oración, el Señor va a transformarse en nuestra vida, en nuestro corazón. De esa manera, el Señor mismo va a ir transformando nuestro interior. Va a ver que su actitud va a cambiar. Va a ver que sus costumbres van a cambiar. Ya no se va a impacientar por lo que antes se impacientaba, no se va a enojar por lo que antes se enojaba, porque la paz de Dios va a estar inundando el corazón. Amén. Yo era alguien muy impaciente, pero el Señor me enseñó a ser paciente, a la fuerza, ¿sí? Muchas cosas que pedimos en oración no llegan y decimos: pero Señor, ¿para cuándo? Necesito más paciencia. Y el Señor decía: esperar un poco más, todavía no es el tiempo, no es el momento. Pero cuando uno es fiel, ¿sí? En oración, el Señor cumple. El Señor no se olvida de lo que vos necesitas, de lo que vos le estás pidiendo. Tal vez no te lo da porque todavía no es el momento. Pero cuando sea el momento, ¿sí? ¿Recuerdan la ilustración de que no le podemos dar como padre una Ferrari a un niño porque no lo va a saber conducir, no va a saber manejarlo? Pero cuando ese niño cumple 18, cuando ya sea mayor de edad, cuando ya tenga su registro, ahí ya le podemos dar ese auto, porque ahí ya va a estar maduro para poder recibir la bendición que el Padre tiene. Y así mismo Dios hace con nosotros. Está esperando un tiempo de madurez para poder darnos lo que Él quiere para nosotros. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es no desmayar, no desanimarnos si no llega lo que queremos, sino caminar en fe hacia el propósito de Dios. Porque cuando lleguemos a un punto de madurez, ahí el Señor nos va a dar
para con todos. ¿Sí? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. De vuelta la palabra todos. ¿Sí? Ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En el mundo nos caracterizábamos por esto, por pagar al otro mal por mal. Si este me hizo algo malo, pues yo le hago el doble de peor, porque me da bronca, entonces yo le hago peor todavía, para que aprenda. ¿Y qué pasaba con eso? Se hacía un círculo de venganza interminable, porque el otro también se enojaba y ya venían con otros más que también estaban a su favor, y entonces ya se metía más gente y se creaba un círculo de venganza, de que yo te hago mal y después yo me vengo y así. Pero en el Señor dice que no hay que pagar mal por mal, y mucho menos entre hermanos. La regla de oro que Jesús dijo dice que hagas a los demás lo que quisieras que te hagan a vos. ¿Sí? Afuera se nos dice, no hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos. Pero Jesús lo puso en positivo. Dijo, haced a los demás lo que querés que los demás hagan con vos. Así es como mostramos el amor de Dios para con el hermano, haciendo lo que creemos que Él necesita, pero nosotros debemos ponernos en el lugar del otro. O sea, para poder hacer al otro lo que me gustaría que hagan conmigo, yo tengo que ponerme en el lugar del otro. ¿Sí? Cuando un hermano pasa necesidad y está en mí poder ayudarle, si yo debo ayudarle. Porque a mí me gustaría que me ayude si yo estoy en esa situación. Si yo la estoy pasando mal, a mí me gustaría que me ayude. Entonces, si yo veo a un hermano que la está pasando mal, en lo que pueda yo debo ayudarlo. Así estoy cumpliendo la regla de oro. ¿Sí? Hacer a los demás lo que querés que hagan con vos. Amén. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. ¿Sí? Muchas veces, si la palabra también dice que si nos levantamos contra otro hermano, somos homicidas. O sea, somos unos asesinos si nos enojamos contra nuestro hermano. Así que mire qué peligroso que es entrar en contienda, en conflicto, en desear mal a otro hermano. Tanto como para que el Señor diga que si vos te enojás con tu hermano, sos considerado un homicida, un asesino. Así que fíjese las reglas, mejor dicho, qué distinto que es la cultura del cielo, distinta a la cultura aquí de la tierra. Porque Jesús dijo en el Sermón del Monte, amá a tu enemigo. No solamente a tu amigo, al que está cercano, no. Sino amá a tu enemigo, dice, bendecid a los que os maldicen, dice la palabra. Así que no solamente para con los hermanos, sino para con todos. Nosotros debemos ser pacientes para con todos y también bendecir a todos. O sea, no pagar mal por mal a nadie directamente, ni siquiera, no solamente a nuestros hermanos, sino a los que están afuera. O sea, debemos ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Dice, estad siempre gozosos y orad sin cesar. Acá nos da varias indicaciones, Pablo, ¿no? Estad siempre gozosos. No quiere decir que las 24 horas vamos a estar con una sonrisa de oreja a oreja, porque no se puede, porque no todo el tiempo estamos en un momento de felicidad, porque tienen pruebas, hay momentos de tristeza, pero dice estar siempre gozosos. Es distinto a estar siempre feliz, porque la felicidad es por algo material que yo tengo en el momento, es algo momentáneo que me trae felicidad.
Pero el gozo sí es algo interno, es algo de carácter, es algo que lo que pasa por fuera no puede, ¿sí?, afectarme a mí adentro, porque la paz que Dios da, ¿sí?, no la quita nadie. Podemos tener 20.000 problemas, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones, nuestros pensamientos, y nos guardará de todo mal, ¿sí?, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, estar siempre gozosos, ¿sí?, es tener siempre presente que somos hijos de Dios y que tenemos vida eterna. Amén. Debemos tener identidad de hijo de Dios. Vos fuiste lavado y comprado por la sangre de Cristo. Vos no sos cualquier cosa. Dios envió a su Hijo a morir por vos, para que vos tengas vida eterna. Entonces, en agradecimiento al Señor, nosotros le servimos, lo honramos, le amamos, no por obligación, no por miedo, y como hacen las religiones del mundo, que se portan bien, hacen obras de bien, pero ¿para qué? Para ganarse el cielo. Nosotros no hacemos obras de bien para ganarnos el cielo, hacemos obras de bien en agradecimiento a Dios que ya nos salvó por medio de Cristo. Amén. Entonces servimos por amor, no por obligación. Servimos porque estamos agradecidos con Dios por la gran obra que ha hecho en nosotros. No porque tengo miedo de que me voy al infierno si no hago lo que Dios me dice, ¿no? Estamos seguros por fe de que Cristo murió por nosotros y tenemos vida eterna. Amén. Entonces, por más razón, nosotros debemos servirle con gratitud, con honra. Amén. Orad sin cesar, ¿sí? De vuelta, no vamos a estar las 24 horas orando, ¿sí? Pero siempre podemos tener presente al Señor en nuestra mente y en nuestra boca, ¿sí?, en nuestro corazón. Que la palabra del Señor sí esté en abundancia en nuestra boca, que lo tengamos presente siempre, no que nos olvidemos y digamos, bueno, todo el mundo peca y bueno, y nos excusamos y nos justificamos, sino que debemos tenerlo siempre presente al Señor, saber que Él, por más que nosotros no lo veamos, Él sí nos está mirando. Entonces debemos tenerlo presente, ¿sí? Ser conscientes de que la presencia de Dios está en todo momento con nosotros. Amén. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, bueno, no solamente dar gracias, sino todo lo que leímos arriba, ¿sí? Dice, dar gracias en todo. ¿Cuántos son agradecidos con el Señor? Amén. Si el Señor nos salvó, si Él te dio nueva vida, te dio un propósito, una nueva identidad, lo mínimo que debemos hacer es ser agradecidos con el Señor y amarlo. Amén. Y no solamente se debe reflejar en las acciones, sino en lo que sale de nuestra boca. Porque muchas veces somos imprudentes, muchas veces para hablar, se nos escapan muchas palabras que no tienen que estar en un hijo de Dios. Por ejemplo, bueno, se me ocurre los juramentos, por ejemplo. Allá afuera en el mundo viven con el te juro en la boca. Y incluso muchos hermanos cristianos también. Pero te juro, pero te rejuro que es así. Y así están. Y están pecando, hermanos. Mira, vamos a leer la palabra. Vamos a ver en Mateo. Mateo 5:34. Mateo 5:34 dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu
sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Y acá tengo otro versículo, está en Santiago. Santiago 5, 12. Santiago 5, 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bien, acá ¿qué nos dice el Señor? ¿Sí? No jures, sino que tu hablar sea sí, sí, o no, no. ¿Pero por qué esto, hermano? Porque por lo general el que jura es porque es mentiroso, o cuando habla no dice siempre la verdad, entonces se ve la necesidad de jurar. Pero como hijo de Dios, nuestro hablar tiene que ser verdad. Entonces nuestro sí es sí, nuestro no es no. O sea, nuestro hablar debe ser conforme a la verdad. Por eso no tenemos necesidad de jurar. Pero aquel que miente, o que no es creíble cuando dice sí, sí, o no, no, no le queda otra que jurar para que le crea. Por eso un hijo de Dios debe andar siempre con la verdad por delante, ¿sí? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí? Que la palabra sea la que guíe, Señor. La palabra es la que debe guiar nuestro caminar. Y ahí vamos a caminar conforme a la verdad, ¿sí? Y la verdad va a estar en nuestra boca. Amén. Gloria a Dios. Dice, no apaguéis al Espíritu y no menosprecéis las profecías. No apaguéis al Espíritu y no menosprecéis las profecías. Bien, todo lo que acabamos de decir hasta ahora, sí, son las cosas que apagan al Espíritu. ¿Sí? Cuando no le damos el lugar que corresponde a Dios en nuestra vida, ¿sí? Estamos apagando al Espíritu. Y para que el Espíritu viva en nosotros ardientemente, o sea, que se pueda manifestar, ¿sí? Debemos caminar conforme a la palabra del Señor. Debemos caminar conforme a lo que nos estaba diciendo en estos versículos. ¿Sí? Honrar a los que nos presiden, amar a los hermanos, ¿sí? Seguir siempre lo bueno, dice no pagar mal por mal, y todas esas indicaciones, orar sin cesar, estar siempre gozosos, ¿sí? Todas esas cosas debemos tener y hacer para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida, ¿sí? Para que la obra de Dios sea carne a través de nosotros, ¿sí? Que pueda verse la manifestación del poder de Dios a través de nuestra vida. Que no necesariamente tiene que ser algo sobrenatural, sino más bien en nuestro accionar y en nuestras palabras. Amén. Dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Cuando recibimos profecía del Señor, tanto de su palabra como de algún enviado del Señor, no debemos menospreciarlo, sino hacer lo que dice el versículo siguiente: examinarlo todo y retener lo bueno, dice la palabra. Debemos examinar, ¿sí?, las profecías, tanto de la palabra de Dios como de algún mensajero que viene a dejarnos una palabra. ¿Sí? Examinémoslo, ¿sí? Examinemos cómo estuvo la palabra y cómo vemos lo que ven nuestros ojos naturales y nuestros ojos espirituales. ¿Sí? El Señor nos dio esos dones de poder discernir lo que está bien y lo que está mal. El discernimiento es más que distinguir entre lo bueno y lo malo, sino es distinguir entre lo bueno y lo casi bueno. Hay una línea más delgada ahí en el discernimiento que Dios da. ¿Sí? Distinguir entre lo que es bueno y lo que es casi bueno, lo que aparenta ser bueno. Entonces el Señor nos dice acá, examinadlo todo y quedate con lo bueno. ¿Sí? Todo aquello que escuchemos, todo lo que entra por nuestros ojos, nuestros oídos, ¿sí?,
que viene como forma de palabra de Dios, de predicación, de mensaje, de profecía, bueno, debemos examinarlo a la luz de la palabra y retener lo que es bueno. Y lo malo hay que desecharlo para poder ser edificados. Amén. Absteneos de toda especie de mal. Bueno, de vuelta Pablo nos está diciendo, ¿sí? Absténgase de hacer todas las cosas malas que acabamos de leer, ¿no?, más arriba, que nos indica. O sea, si no orás, si pagás al otro mal por mal, si no estás gozoso, ¿sí? O sea, hay que abstenerse de toda esa especie de mal. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice el mismo Dios de paz os santifique. Dios es el que nos santifica. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte para que el Señor haga su obra en nosotros. O sea, nosotros debemos rendirnos, ¿sí?, ante la gracia de Dios. Y ahí Dios, por medio de su Espíritu, va a ir transformando nuestros corazones, ¿sí?, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. No es que por nuestro propio esfuerzo vamos a lograr una santidad que a Dios le agrada. Porque si lo queremos hacer por nuestro propio esfuerzo, vamos a fallar. Pero cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, nos rendimos ante Él, dejamos que Él haga la obra en nosotros, ahí vamos a empezar a ver cambios. Cambios en nuestra actitud, conducta, pensamiento, ¿sí? Vamos a influir de una manera positiva a nuestra familia, a aquellos que nos rodean. ¿Sí? Vamos a hacer luz donde hay oscuridad. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para que cuando Él venga, encuentre una iglesia santa, purificada, que lo está esperando, ¿sí?, como una novia espera al esposo, dice la palabra. Estamos esperando al esposo que es Cristo, y la iglesia es la novia de Cristo. Amén. Está esperando, está en busca, mejor dicho, de una novia sin mancha alguna. Y nosotros como cuerpo somos responsables también. Amén. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios nos llamó a santificación, Él lo va a hacer. Amén. Si Él nos llamó a hacer su voluntad, Él lo va a hacer, pero nosotros debemos poner de nuestra parte. Amén. Para que la palabra sea viva en nuestra vida, para que el fruto del Espíritu sea visible en nuestra vida. Recuerda los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. ¿Sí? Todos esos frutos van a ser visibles cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, en nuestro interior. Así que, hermanos, ¿qué es el mensaje que les quiero dejar ahora? Es que no resistamos con nuestro corazón al Espíritu Santo. Dejemos que Él trabaje, que Él transforme, ¿sí?, nuestra vida, nuestro corazón, para que Él se lleve todo aquello que no edifica, todo aquello que sea obstáculo para que Él haga la obra en nosotros. Amén. Dios sabe, ¿sí?, cuáles son nuestras pruebas, nuestras luchas, dónde tenemos más dificultades, de dónde no. Por lo tanto, Él muchas veces manda pruebas también para probar nuestra fe. Y el diablo también nos ataca en esas partes donde sabe que somos más débiles, por decirlo así. Entonces, dice la palabra que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Hoy van a recibir esa corona
tan valiosa que el Señor tiene para ustedes. De forma espiritual, ¿sí? Porque sabemos que las coronas van a venir cuando estemos allá en el milenio, ¿no? Allá en el reino de Jesús, en el fin de los tiempos. Pero ahora el Señor nos quiere dar de su Espíritu Santo, nos quiere dar de su unción, nos quiere dar de su poder, para que nosotros podamos caminar como a Él le agrada. Somos un cuerpo, por lo cual debemos estar unidos. Amén. Gloria a Dios. Estas son amonestaciones, exhortaciones de Pablo a la iglesia, pero que aplica para todos los tiempos, todas las épocas, para todos los creyentes, ¿sí? Estas son indicaciones para el cuerpo de Cristo en general, para la iglesia en general. Amén. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición y que nos sirva de apoyo o también de consuelo, porque todo lo que nos dice la palabra es para consolarnos, exhortarnos y edificarnos. Amén. Porque todo nos transforma o tal vez nos confronta. No debemos ser como algunos hermanos que por ahí, como la palabra los confronta, algunas partes como que la pasamos de largo, ¿sí? Como que no, esta parte mejor la paso de largo porque me confronta, me dice que tengo que corregir tal cosa, entonces la paso de largo. No, a ver, el Señor nos está hablando así y quiere que pongamos por obra su palabra y que rindamos nuestro corazón, ¿sí? Al Espíritu Santo. Amén. Que sea algo diario, que sea algo continuo, para que Él nos llene de ese gozo y de esa paz, ¿sí? Que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para ir cerrando. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, Tú has hablado, Señor, a través de Tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque Tú siempre nos ayudas, nos consuelas, nos edificas, nos exhortas, Padre, porque sabemos que Tu palabra es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, Padre. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, como cuerpo, Señor, nos unimos, Padre, para que Tu palabra, Señor, sea viva en nosotros, que el fruto del Espíritu, Señor, sea visible en nuestra vida, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, para que podamos influenciar, Señor, para que podamos predicar Tu palabra en el nombre de Jesús, a aquellos que no la tienen, Padre, a nuestra familia, a nuestro barrio. Ahora, Padre Celestial, llenando de Tu Espíritu Santo, para que podamos hacer, Señor, Tu voluntad. Tú nos llamaste, papá, a santificación, y fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Tú lo harás, Señor, y creemos, Padre, en Tu palabra. Te damos gloria, honra y honor, Señor. Te entregamos, Señor, nuestro corazón, Padre. Sabemos que fallamos y que cometemos muchos errores, Padre, pero Tú eres, Dios mío, nuestro abogado. Tú eres, Señor, el que nos justifica. Tú eres, Señor, el que nos limpia, nos guarda, Señor, y nos ayuda a